En el tema actual desarrollaremos los epígrafes de la relación jurídico-tributaria, concepto y elementos, hecho imponible, devengo, exenciones, sujeto activo, sujeto pasivo, responsables, la solidaridad, extensión y efectos, el domicilio fiscal, la representación y la transmisión de la deuda. Para elaborar este tema yo he utilizado exclusivamente la Ley General Tributaria, donde están especificados todos y cada uno de los epígrafes que aparecen en el tema, pero el articulado sigue un orden distinto al de los epígrafes. Es decir, para seguir los epígrafes tienes que hacer saltos hacia adelante y hacia atrás en el articulado. Para exponerlo de forma siguiendo los epígrafes, voy a intentarlo, pero es posible que me líe y lo termine haciendo siguiendo sencillamente el orden del articulado, y después cada uno pues coloca los artículos correspondientes en el epígrafe al que pertenezcan. Bien, la relación jurídico-tributaria, comenzamos ya. La Ley General Tributaria, artículo 17. Concepto es el conjunto de obligaciones y deberes de un lado y derechos y potestades de otro, originados por la aplicación de los tributos, que pueden derivarse de esta relación jurídico-tributaria obligaciones materiales y formales. También se pueden derivar de la obligación jurídico-tributaria la imposición de sanciones tributarias. Son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, las de realizar pagos a cuenta, las establecidas, Dios mío, qué ha pesado. Vamos a ver, aquí las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias. Son formales las del apartado 1 del artículo 29. Fundamentalmente o de forma sustantiva, podemos decirlo así, las obligaciones formales son aquellas que no tienen carácter pecuniario, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver para que efectivamente las que, digo, a lo mejor me he equivocado de concepto, no, sin tener carácter pecuniario son impuestas por la normativa tributaria o aduanera. Continuamos con el artículo 19, que nos habla de la obligación tributaria principal, que es el pago de la cuota tributaria. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley a partir de cuya realización se origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, que es el pago de la cuota tributaria. La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción, que son distintos a las exenciones que están en el 22. En el 21 tenemos el devengo y exigibilidad. Devengo es el momento en el que la ley presume que se ha realizado el hecho imponible y por ende nace la obligación tributaria principal. No obstante, la propia ley de cada tributo podrá establecer que la cuota tributaria se exija en un momento distinto al del devengo e incluso que se fraccione. Exenciones, supuestos en los que a pesar de realizarse el hecho imponible, de ello la ley no hace nacer la obligación tributaria principal. Continuamos adelante con el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto activo no está expresamente regulado en la Ley General Presupuestaria. El sujeto activo es el acreedor de la relación tributaria. Es un ente público competente para gestionar y exigir el pago del tributo, pudiendo hacer uso del procedimiento de apremio. Puede ser una administración pública territorial o una de carácter institucional. De otro lado ya pasamos al sujeto pasivo, contribuyente y sustituto del contribuyente, empezando por el concepto de sujeto pasivo. ¿Quién es sujeto pasivo? El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal. En el ámbito aduanero nos iremos a la normativa aduanera.
¿Quién es el contribuyente? Pues el sujeto pasivo, ya no es el obligado tributario, ¿veis cómo va evolucionando las definiciones? El sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. Y es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir con la obligación tributaria principal, así como con las obligaciones formales inherentes a la misma. Seguimos adelante y vemos la figura de los sucesores, que creo que en los epígrafes es de los últimos, sí, la transmisión de la deuda. Pero ya que ha surgido aquí, pues vamos a verla. Sucesores de personas físicas. Como consecuencia de una sucesión mortis causa, los obligados tributarios transmiten a los herederos la deuda tributaria, sin perjuicio, por supuesto, de lo establecido en la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. Respecto de los legatarios, la transmisión de la deuda se hará en los mismos términos y condiciones que respecto de los herederos. Interesante, en ningún caso se transmitirán las sanciones y tampoco la obligación del responsable, salvo que se le hubiere notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento. Ahora en unos artículos posteriores veremos qué es esto del acuerdo de derivación, que es en la figura del responsable. El número 2 nos dice, importantísimo, no impedirá la transmisión a los sucesores de la obligación tributaria devengada el hecho de que no estuviera liquidada. Es decir, la deuda se transmite mortis causa o inter vivos una vez se devenga, aunque la liquidación sea posterior. Recordad el artículo 21 de la Ley General Tributaria que hemos visto hace un momento. Respecto de las herencias yacentes y mientras pertenezcan así, pues quien aparezca o dé la impresión de ser su representante. El artículo 40 nos habla de los sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad jurídica. Aquí la ley es muchísimo más estricta, dado que generalmente estamos tratando de sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas, en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios y por ende lo que se intenta evitar es un fraude de ley. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios se transmiten a estos, es decir, las deudas tributarias sí alcanzan el patrimonio personal de los socios, aunque la sociedad sea de responsabilidad limitada o sociedad anónima o incluso comanditaria por acciones, que quedarán obligados y además solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que corresponda por los 2 años anteriores a la fecha de disolución. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán íntegramente a estos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento. Aquí se está refiriendo a las entidades con personalidad jurídica disueltas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial, es decir, las sociedades en comandita. Segundo, el hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada, esto ocurre igual que con los sujetos pasivos cuando es persona física. La deuda es susceptible de sucesión, es decir, el sucesor adquiere la condición de sucesor de la deuda tributaria desde el momento en el que la deuda se devenga, se haya o no liquidado. Eso es indiferente. El 5 sí nos dice que en el caso de personas jurídicas sí se transmiten las sanciones por infracciones, cosa que en las personas físicas en ningún caso se transmiten las sanciones, y de hecho ya he comentado que vuelve a computarse para el heredero, en este caso, o el legatario, el cómputo del periodo voluntario desde el principio, en periodo voluntario además. De otro lado, pasamos al 41, que nos habla de la responsabilidad tributaria,
como figura de carácter general. Luego veremos la solidaria y la subsidiaria, y nos dice que la ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios junto a los deudores principales a otras personas, incluyendo los obligados tributarios del 35.2 de esta ley. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad se presume subsidiaria. Bien. Y, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42, en principio alcanza a la totalidad de la deuda, pero exigida en periodo voluntario. Es lo que yo decía antes también de la sucesión. Es decir, aunque la responsabilidad surja cuando ya ha concluido o la deuda esté en periodo de recaudación ejecutiva para el sujeto tributario principal, para el responsable la deuda comienza a computarse en periodo voluntario. Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar el ingreso, entonces se inicia el periodo ejecutivo para el responsable. La responsabilidad en principio no alcanzará las sanciones, ya lo hemos visto también aquí en los casos de sucesión de personas físicas, mortis causa, salvo las excepciones que se establezcan en esta ley. El 5 nos dice que salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, y esto es importante, la derivación de la acción administrativa, que es imprescindible para poder exigir el pago al responsable tributario, requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se haga una declaración formal de la responsabilidad y además se señale su alcance y extensión. Presupuesto imprescindible antes de declarar la responsabilidad mediante acto administrativo del responsable, es decir, antes de la derivación de la acción, presupuesto imprescindible antes de proceder a la derivación de la acción es la previa declaración de fallido del deudor principal o de los responsables solidarios. Por eso se decía en el caso anterior, en el que se dice que tampoco se transmitirá la obligación al responsable, salvo que se hubiera acordado, salvo que el acuerdo de derivación de responsabilidad se hubiera producido antes del fallecimiento. Volvemos al artículo 42, que nos habla de los responsables solidarios. ¿Quiénes son? Pues los causantes o quienes colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. También tendrán la consideración de solidarios. Aquí hay que discriminar contenido porque esto es imposible de aprender de memoria y además no entra en 10 minutos. A. Los que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la administración tributaria. B. Los que por culpa, negligencia incumplan las órdenes de embargo. Y C. Ya el caso más sangrante, aquel en el que con conocimiento del embargo se consienta su levantamiento. El artículo 43, subsidiarios, se nos dice que en principio, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo A, para las personas físicas, en el caso de las personas jurídicas, lo serán los administradores de hecho o de derecho. En el apartado D nos dice que respecto de los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda, pues quienes adquieren. Y el apartado E, los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes. El artículo 45 ya pasamos a el apartado de la responsabilidad, el epígrafe de la responsabilidad. En principio se nos habla de una responsabilidad legal que es obligatoria, por eso es legal, porque aquí tenemos la voluntaria, en la que el obligado tributario tiene capacidad de obrar y lo que ocurre es que voluntariamente decide contar con un representante. Veamos cuál es la obligación, la representación legal. Primero, las personas que carezcan de capacidad de obrar, que actuarán por medio de sus representantes legales. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo por sí mismos.
Segundo, las personas jurídicas que deben contar con un representante que actúe en su nombre y las vincule jurídicamente. Y 3, por los entes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35, en principio su representante, si no lo tuvieran designado, pues quien aparentemente ejerza la gestión y dirección y en su defecto cualquiera de los miembros o partícipes. Respecto de la voluntaria, bueno, pues los obligados tributarios que cuenten con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante. Nos dice el apartado 2 que se exigirá la acreditación de la representación para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y en los demás supuestos en los que fuere necesaria la firma del obligado tributario. En los restantes actos considerados de mero trámite se presumirá concedida la representación. Por último, dice el artículo que la falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre y cuando se subsane en el plazo de 10 días. Se refiere fundamentalmente a los casos en los que el representante no adjunte el poder, este sea necesario para la actuación. Bueno, pues lo que se hace es retrotraer la fecha de la actuación a aquella en la que se personó el representante, si efectivamente subsana dentro del plazo de 10 días. El artículo 47 nos habla de la representación de personas o entidades no residentes, que dice que deberán designar un representante cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria. El artículo 48 nos habla del domicilio fiscal, que es el lugar en el que la Administración tributaria podrá localizar al obligado tributario con motivo de sus relaciones jurídico-tributarias. Para las personas físicas, su residencia habitual. Para las personas jurídicas, en principio, su domicilio social. Y para las entidades del 35.4, las que resulte de aplicar las reglas del párrafo B anterior. Por último, para los no residentes en España, habrá que referirse a la normativa reguladora de cada tributo. Decir que los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda. Y con ello concluimos el tema de la relación jurídico-tributaria.